La alcaldesa de Valencia y la consellera de Agricultura se han reunido en el ayuntamiento para revisar la ejecución de las obras contempladas en diferentes convenios. Uno de estos trabajos, paralizado hasta hoy, es el del colector de la Sud de l'Or. Rita Barberá y Maritina Hernández han acordado dar prioridad absoluta a esta infraestructura tan importante para esta parte de la ciudad. El Ayuntamiento y el Consell priorizarán las obras del colector norte de la Sud d'Or que afectan a la urbanización del tramo final del antiguo cauce del río Turia. Estos trabajos, que requieren una inversión de 36 millones de euros, han salido a licitación y una vez sean adjudicados se cumplirán los plazos. Así lo ha anunciado la alcaldesa Rita Barberá tras reunirse con la consellera de Agricultura Maritina Hernández. Necesitamos terminarla por la propia tarea que tiene que realizar, ¿no? Por las propias funciones, porque afecta a la urbanización final del río, del cauce del río, y también afecta a la, espero que pronta, urbanización del País del Grau. Pero sobre todo que afecta a un número muy importante de habitantes en cuanto a la salubridad del entorno, de su propio entorno. Por lo tanto, por la importancia de carácter medioambiental, por la importancia de carácter económico, porque permite avanzar en otras obras de urbanización. El resto de obras incluidas en otros convenios, como la urbanización del País del Grau, también se ejecutarán, aunque eso sí, según ha explicado, los plazos dependen de la disponibilidad presupuestaria. Repensarlas o rediseñarlas, como decía, a la luz de las actuales circunstancias, redimensionando cada una de esas obras, como decía, según los momentos actuales. En la reunión se ha repasado también el estado de la construcción de los caminos rurales en las pedanías de la ciudad, unos caminos que han facilitado a los agricultores el acceso a sus explotaciones agrarias y además ha abierto a los ciudadanos nuevas sendas de paseo y disfrute.